Aunque le hemos dado varias vueltas, yo creo que podría resumirse en el espíritu del que hace nada Podemos. Abraham Lincoln dijo que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Estoy convencido de que Abraham Lincoln no imaginó ni en la peor de sus pesadillas que una marea de ladrones, estafadores, mafiosos, mentirosos y deshumanizados fuesen a alcanzar el inmenso poder que hoy tienen sobre sus pueblos. Y lo que es peor, que lo consiguieran gracias al burdo engaño con el que, disfrazados de políticos, nos están sometiendo un día tras otro. Hace casi 36 años que los españoles dijimos sí a una constitución creada en base a las pirámides de poder, acorde con sus intereses y necesidades del momento. Las necesidades han cambiado, pero sus intereses siguen siendo los mismos o muy parecidos. Ya hace más de 3 décadas, nuestros queridos políticos comprobaron que era muy fácil engañar y someter la voluntad del pueblo con sonrisas, vacías promesas y gestos populistas. Enseguida aprendieron que tan solo tenían que hacer el esfuerzo de convencernos una vez cada 4 años. Y después, todo lo que nos ocurriese a los componentes y miembros del pueblo sería culpa de los demás, nunca de ellos. La fórmula que les ordenaba la recién aprobada Constitución Española era muy fácil de esquivar. Me refiero, por ejemplo, al artículo 6 del título preliminar, que dice textualmente: los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. ¿Voluntad y participación popular? ¿Dónde? Por ejemplo, el Partido Socialista Obrero Español, en las últimas elecciones primarias se celebraron, si no eran afiliados paganines de las cuotas que ellos imponen y querían participar democráticamente en la elección de sus candidatos, obligó a sus simpatizantes a rascarse el bolsillo poniendo 2 euritos por delante del voto. Democrático y popular. Sí, señor. Al Partido Popular y a otros partidos políticos con historia democrática nadie les puede acusar de esta práctica, puesto que su sistema popular de elección de candidatos viene marcado por el todopoderoso dedo. Y estos partidos designan candidaturas por el conocido artículo 23, ese que consiste en, ¿por qué lo digo yo? Democrático, ¿eh? Hasta que hace unos pocos meses, surgió del clamor popular una formación llamada Podemos. Una formación que, por imperativo legal, tuvo que convertirse en partido político para, así, poder participar en un sistema democrático cuyas reglas de juego han sido establecidas por aquellos que, temerosos de perder sus privilegios, acotaron el terreno de manera que tan solo ellos, y los que fuesen de su agrado, podían sentarse a una mesa. Una mesa que, por cierto, me falta recordar, la construyó el pueblo con su esfuerzo y sacrificio. Pues bien, como todos los aquí presentes sabemos, en Podemos realizamos un verdadero y ejemplarizante ejercicio democrático, abriendo no solo las votaciones, sino también las candidaturas en las que podía participar como precandidato o como elector toda aquella persona que se lo desease, sin condición ni obligación económica alguna respecto al partido político de turno. Democracia. Párrafo segundo del artículo 9, del anteriormente citado título preliminar. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. Remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Solo tenemos que mirar a nuestro alrededor. ¿A que sí? Hasta el próximo 25 de mayo, Podemos no tendrá representación en ningún poder público. Digo hasta el próximo 25 de mayo. Pero desde el primer día hemos sido, somos y seremos el más palpable ejemplo de participación popular y democrática, tal como se recoge en la Carta Magna. De esa participación popular han salido todos y cada uno de los 54 nombres que forman la lista única de candidatos de Podemos por España al Parlamento Europeo en las elecciones del próximo 25 de mayo.
No solo no hemos cobrado un céntimo a nadie por votar o presentarse a nuestras primarias, sino que hemos facilitado a todo el mundo que pudiese hacerlo, bien desde sus casas o bien, ¿verdad Íñigo? ¿Verdad Pablo? O bien desde la calle, con nuestros puntos de información y de participación a pie de calle. Otra muestra de democracia. Democracia y acción popular con mayúsculas. Hoy están con nosotros algunas de estas personas. Han venido a apoyar de forma muy activa esta presentación del hombre que desde el Círculo Podemos El Bierzo ocupa un puesto, número 15, en esa única lista electoral. Lógicamente hablo de Juan Carlos Suñé, escritor, cronista, cultural y sobre todo, y lo que más me gusta a mí, personalmente, permítanmelo, es como yo, de pueblo. Somos de pueblo, Juan Carlos. ¿Sí? De ese pueblo mantenedor de políticos que viven a espaldas del mismo, con beneficios escandalosos, prebendas absolutamente privilegiadas. Juan Carlos Suñé es el resultado de un proceso electoral marcado por su absoluta transparencia democrática. Algunos querrán saber, como es lógico, cuáles son los pilares fundamentales de nuestro programa político. Lo sabrán. Esperen un poquito. Digo algunos porque muchos ya los conocemos, puesto que hemos sido nosotros, los ciudadanos, no los miembros de Podemos, los que con nuestras alegaciones a un primer borrador aprobamos en asambleas cerradas por todo el país los contenidos de este programa electoral. Resumiendo, Podemos lo ha hecho. Y Podemos lo ha demostrado. Y como el movimiento sigue mostrando, hoy tengo el orgullo e inmenso placer de presentarles a todos ustedes a Estefanía Torres Martínez, por el Círculo Podemos de Cudillero, que es politóloga e investigadora predoctoral. Estefanía. Ella el turno de intervenciones al que seguirá Pablo Fernández, del Círculo Podemos de León, licenciado de Derecho por la Universidad de León. Pablo. Una de las caras más representativas y con más peso específico en Podemos en nuestro país, que es no solo un buen hombre, sino además doctor e investigador en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. Me refiero a Íñigo Errejón. Y por supuesto nuestro paisano del pueblo, nuestro escritor y periodista cultural, Juan Carlos Suñé. Pidiéndoles disculpas si me he enrollado demasiado, que sé que a veces me pierdo. Estefanía, adelante, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. El atril es que siempre... Yo soy muy pequeñina con los atriles, siempre quedo ahí asomando la cabecina un poco, pero el atril no se puede recortar, así que... Bueno, yo, como dijo mi compañero, soy Estefanía, vengo de Cudillero, que es un pueblo pequeño de Asturias, precioso, pero un pueblo castigado por el caciquismo y la corrupción política hasta más no poder. Yo pertenezco a la plataforma por la democracia en Cudillero, que es un movimiento vecinal que nació hace un año y algo, en Cudillero. Nacimos porque conocimos que nuestro exalcalde, Francisco González Méndez, Kiko, había decidido, después de dejar la alcaldía para irse al gobierno de Asturias, al Parlamento, había decidido nombrar a un sucesor que no iba a las citas electorales, que era Ignacio Fernández, un alcalde a dedo, el todopoderoso dedo del que hablábamos antes, ¿no? Nos cabreamos, después de 20 años de caciquismo, de clientelismo electoral y de estar perseguido toda aquella que se oponía a las políticas municipales, pues estar a la gota y colmarnos. Nos juntamos unos cuantos en la plaza del pueblo, bastante gente después de mucho tiempo, y el miedo en Cudillero empezó a cambiar de bando. Pero cambió sobre todo el día del nombramiento, porque los caciques son así, da igual que el pueblo salga a la calle, da igual muchas veces que hagas protestas pacíficas, aunque sean contundentes, no les importa, ellos no escuchan a nadie. Y nosotros fuimos al nombramiento del alcalde a dedo, porque se nombró finalmente a dedo, ¿no? Nos expulsaron del pleno, a las mujeres que había allí nos llamaron putas, sufrimos humillación, persecución, y me acuerdo de una frase que dijo una de mis compañeras
cuando nos expulsaron del pleno, y fue esta: esto es como Ponferrada. Fue literalmente esta frase. Me podéis buscar mucho. Gracias a la plataforma nos empezamos a juntar los vecinos, empezamos a contarnos nuestros problemas políticos y colectivos, los problemas comunes, que al final son de todas y de todos, y empezamos a crear algo que fue haciéndose cada vez más grande. Y ahora en Cudillero resulta que ellas y ellos, los que están con el poder, nos atreven a pasear por la calle, y nosotras resulta que vamos con la cabeza súper alta. Y eso es un premio. Unos meses después de que nos echaran del pleno insultándonos, el Tribunal Constitucional declaró nulo el nombramiento de este señor. Y fue el primer ejemplo de que sí se puede. Nosotros somos un movimiento muy pequeño, pero dimos esa lección de que sí se puede. A partir de aquel momento, como digo, empezamos a crecer y a ganar más fuerza. La frase de María, de mi compañera María, que fue la que lo dijo, recordando a Ponferrada, yo creo que se puede vincular hoy perfectamente, no solamente a aquel momento, sino igual que nosotros tenemos a Kiko, que es el exalcalde Francisco González, una leyenda, que fue además el que le dio la llave del gobierno en Asturias al PSOE, socialista. Socialista. Además de eso, es un ejemplo de cacique, como podéis tener aquí a Victorino Alonso, ¿no? Digo, una cosa parecida. Una persona que se dedica a enriquecerse con la política, que dice que no tiene nada, que solo tiene una moto, y está forrado, no se sabe por qué. Dice que está en la ruina totalmente. Curiosamente es lo mismo que hizo Kiko cuando ahora está sentado en el banquillo de los acusados por corrupción, y la explicación que él da es exactamente la misma. No tengo dinero ni para pagar a los abogados. Pero vamos a ver, ¿te crees que somos idiotas o qué te pasa? ¿Te crees que somos idiotas o qué te pasa? Al final, claro, ves todas estas cosas y te indignas cada vez más. Antes sentíamos que no había alcance para llevar a cabo toda la rabia que tenemos dentro y poder manifestarla de alguna manera más allá que una movilización en la calle, ¿no? Si hay una cosa de Ponferrada que a mí hace un año, como mujer, me ofendió, fue lo que pasó aquí. Acoso sexual a una mujer, y que además el tipo salga reforzado del ayuntamiento. Es decir, le quitan el apoyo los que eran de su partido, pero se la dan a otros concejales, dejando por el suelo los derechos de todas las mujeres de todas partes de este país. No solamente los de la persona que fue acosada, los de todas, porque yo también soy mujer y a mí no me gusta que nadie me acose, evidentemente. Pero lo que no se puede consentir es que un responsable público acose a una mujer y que además salga reforzado de una institución pública. ¿En qué tipo de país vivimos cuando consentimos esto? ¿En qué tipo de país vivimos? No puede ser. Tenemos que acabar con esto ya. Estamos gobernados por una panda de mangantes, de corruptos, de ladrones, de sinvergüenzas, y además por una panda que resulta que puede incluso permitirse el lujo de faltarle respeto a una mujer y salir, como digo, pues reforzado, prácticamente hablando. Vamos, bochornoso. Como digo, ahora ya no nos resignamos y ahora salió Podemos. Surge Podemos, en Cudillero nosotros lo apoyamos, en Asturias hay mucha gente que lo está apoyando, no solamente es Cudillero, muchísima gente, muchísimos corazones en Asturias están luchando por cambiar estas cosas, muchísimo. Y no solamente creo que es la manera de hacerlo, sino que creo que podemos hacerlo de verdad. Tengo un ejemplo de una compañera de la plataforma, que también está en Podemos, que se llama Belén. Belén para mí es Podemos al 100%, porque, bueno, os cuento quién es ella, ¿no? Belén es ama de casa ahora, pero ha trabajado en un montón de sitios, fuera del hogar también, ¿no? Ella fue peón de obra, sabe alimentar un baño, poner una pared, sabe pulpería, es la que hace las manualidades en el círculo, es una chica que está dispuesta siempre a todo, y siempre tiene la sonrisa en la cara, y siempre le pone ganas a todo. Y Belén ahora, con la plataforma Belén estaba feliz, porque antes
no atendía a la política para nada, con la plataforma se empezó a implicar. Y al ver que Podemos le da la oportunidad a gente como ella de tomar la palabra y de decir lo que quiera, Belén está entusiasmada. Y yo creo que si personas como Belén están entusiasmadas con esto, realmente puede estar muchísima gente entusiasmada con esto. Este colibrí que yo llevo aquí bordado, que de hecho lo hace Belén, o sea, Belén es la que hace los colibríes de mi plataforma, se refiere a la historia de Juan Carlos Monedero, que a lo mejor ya la conocéis, ¿no? El bosque en llamas, los animales bien despavoridos, el elefante del PP, el hipopótamo del PSOE, no sé, el rinoceronte del PID, y todos se escapan, ¿no? Y de repente el pequeño colibrí se para, va al río con una gota de agua en su pico y va a apagar el fuego. Y todos los demás le dicen, ¿pero que estás loco? ¿Que vas a apagar el fuego tú solo? Y el colibrí dice, yo voy a hacer mi parte. En Cudillero hacemos todos nuestra parte. En Asturias, todas y todos hacemos nuestra parte. Aquí en Ponferrada estáis haciendo vuestra parte. En el resto del territorio, de los territorios de España, está cada uno haciendo su parte. Porque aquí sumamos todas y todos. Somos gente decente, somos la gente de abajo, la gente que todos los días se levanta para levantar este país. Somos nosotras y nosotros. Ellos no tienen ni puñetera idea de lo que significa el sacrificio. No lo saben. Llevan toda la vida viviendo entre el lujo y la comodidad. Llevan toda la vida con el plato encima de la mesa regalado gracias a votos que compran con diputados. Llevan toda la vida haciendo eso. Y nosotras y nosotros somos los que mantenemos este país. Somos nosotras y nosotros. Que no se os quite eso de la cabeza durante todos los días de la vida y que nadie os haga, por favor, nunca creer que es culpa vuestra que no encontráis trabajo aquí. Porque es todo lo contrario. La culpa la tienen ellos. Entonces... La lucha tiene que ser no solo a nivel individual, la lucha tiene que ser también a nivel colectivo. Cuando te juntas con gente que está padeciendo los mismos problemas que tú, de paro, de precariedad, de gente que se va al exilio porque aquí ya no hay nada, de gente que de repente pierde la esperanza, cuando te juntas con esa gente te das cuenta de que otra gente está en la misma situación y de que además es necesario luchar. Estoy viendo, gracias a Podemos y toda la iniciativa en cada sitio al que voy, veo caras de ilusión, de felicidad, de esperanza, y de verdad creo que ahora ya sí, el miedo cambió de bando, los que están muertos de miedo son ellos, y ahora la alegría, la esperanza, la ilusión, las ganas está de nuestro bando, de este bando. Claro que podemos. Gracias a todos por venir, muchas gracias a los compañeros del Futuro del Bierzo por la invitación. Para mí es un placer estar aquí. Y bueno, lo que yo quería transmitiros, la idea que yo quería que os llegase, es que se puede cambiar la situación. Vivimos en una situación dramática, dantesca, deleznable la situación en la que nos han metido, pero yo creo que toda ese hartazgo, esa indignación que sentimos se puede, y de hecho se está empezando a transformar en una fuerza política de cambio. Vivimos en un país en el cual estamos siendo gobernados durante muchas décadas por una casta completamente alejada de la sociedad, de las personas, que gobierna de espaldas a la gente, que gobierna en contra del pueblo y en aras de una camarilla de amiguetes, de empresarios, de especuladores, de banqueros, y se están lucrando a costa del sufrimiento de muchísimas personas. Es una cosa que entre todos tenemos que cambiar, todos tenemos que dar un paso adelante y entre todos vamos a lograrlo. Yo creo que a todos nos gustaría vivir en un país en el que la prioridad del gobierno del país fuesen las personas. Y es una de las cosas que en Podemos pretendemos hacer, invertir las prioridades de España, que la prioridad no sea como ahora mismo la casta y luego sus amigos, insisto, banqueros, sus amigos especuladores, sus amigos inversores, no. Desde Podemos queremos que la prioridad sean las personas y después las personas. Y se puede conseguir. Tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, en Gamonal. Gamonal es un barrio donde había gente de distintas ideologías, de distintos pensamientos, cada uno de su padre y de su madre, pero hubo un momento que se juntaron y dijeron no. Las tropelías que estáis haciendo, no, o sea, estáis ya atentando contra nosotros, contra nuestra dignidad, y hasta aquí hemos llegado.
Y salieron a la calle, y volvieron a salir, se juntaron, se unieron y les pararon los pies y consiguieron y demostraron que el poder está en el pueblo. Y el poder lo tenemos nosotros. Y de verdad que se puede conseguir. Luego nos han vendido la historia de que estamos en una crisis. Estamos en crisis, España va mal. No, no es una crisis, esto es una estafa. O sea, cuando en un país los ricos son un 12% más ricos, como hay un informe de la OCDE, y el resto nos estamos empobreciendo, eso no es una crisis, eso es una estafa. La gente que nos ha metido en ese hoyo, gente que en su puñetera vida ha pasado necesidades, gente que no sabe lo que es no tener dinero para llegar a fin de mes, gente que no sabe lo que es sufrir porque sus pensiones cada vez tienen menos poder adquisitivo, esa gente encima es la que nos está vendiendo ahora que nos van a sacar de esta situación. No. De esta situación, efectivamente, que vamos a salir, pero vamos a salir nosotros, porque nosotros vamos a retomar el poder que es nuestro, nos vamos a unir, nos vamos a cohesionar, les vamos a echar a la puñetera calle y vamos a recuperar lo que nos corresponde. Hay otra cosa que es intolerable y que es indigna. La gente que ha causado esa crisis, que tiene nombre y apellidos, gente como por ejemplo el señor Rodrigo Rato, presidente de Bankia, que ha dejado un agujero de 40.000 millones de euros que estamos pagando todos, porque no nos olvidemos que los recortes que estamos sufriendo es el pago al rescate bancario de entidades privadas, que no creo que ninguno de nosotros hayamos tenido nada que ver con eso. Bueno, pues este hombre no solamente nos ha unido y nos ha dejado en una situación lamentable, sino que como paga sus servicios prestados, no está en la cárcel, no, ni mucho menos, recibió una indemnización de 5 millones de euros y ahora tiene 4 o 5 cargos, uno de ellos el Banco de Santander. Esto es intolerable y yo creo que todos tenemos que decir que basta ya, vamos a salir todos, vamos a salirnos todos y les vamos a dar los pies. Esta gente que nos vende, esta casta que nos vende que no, que el PP es una cosa, que eso es otra. Mirad, en el año 2011 hubo una cosa gravísima que pasó en este país silenciada. Fue que bajo el gobierno del PSOE se modificó la Constitución, esa cosa que parece las tablas de la ley, que no se puede tocar, que no se puede modificar. Bueno, pues en el 2011 el PSOE, con el apoyo y de la mano del PP, modificaron la Constitución, modificaron el artículo 135 de la Constitución, bajo el eufemismo, esa gran palabra, esos eufemismos como los hilillos de plastilina del Prestige o la desaceleración económica de Zapatero. Bueno, pues bajo el eufemismo de dar estabilidad presupuestaria a España, vendieron el país. Modificaron ese artículo 135 que se establece que, a raíz de eso, la prioridad de pago de las administraciones públicas en España, tanto administración pública a nivel nacional, como a nivel autonómico, como a nivel local, la prioridad de pago de las administraciones del dinero que genera la administración recaudado de nuestros impuestos, porque es que el dinero lo recaudan de nuestros impuestos, el dinero lo sacan de nosotros, nos están sacando la sangre. Bueno, pues ese dinero, la prioridad no es ni las pensiones, ni es la educación, ni es la sanidad. Gracias a esa modificación de la Constitución, la prioridad de pago de la administración es el rescate bancario que hicieron en el 2011. Eso a la gente no se le contó, y eso es muy grave. Sin embargo, la Constitución da otras formas, otras vías, como por ejemplo el artículo 128, que sin necesidad de modificarse, establece que se podrán recuperar para el servicio, para el sistema público, bienes o servicios esenciales, como por ejemplo puede ser la electricidad. Qué casualidad que ese artículo no lo tocan. Ese artículo que podrían beneficiar, que podrían tocarlo, podrían utilizarlo, podrían articularlo, que nos beneficiaría a todos, ese artículo no lo tocan. No, no puede ser. O sea, es que gobiernan en contra del pueblo. No puede ser, es intolerable. Tenemos que acabar con eso. Tenemos que acabar con el gobierno de la puerta giratoria. O sea, tenemos dos expresidentes, el señor González y el señor Aznar, que yo creo que es lo que se diferencia el PP y el PSOE, que uno está en gas natural y otro está en Endesa. Cobrando una pasta. Y están cobrando una pasta no porque sean unas eminencias o porque sean unos cerebritos, no. Están cobrando una pasta porque presidieron un país que es España, o sea, presidieron el gobierno español, hicieron muchos favores y a cambio de esos favores que hicieron a empresas privadas, ahora se los están pagando. Se están forrando porque cuando gobernaron hicieron favores a amigos suyos y ahora se están forrando aprovechándose del gobierno español. Eso es una vergüenza, eso es una indecencia y hay que acabar de una puñetera vez con eso. Les tenemos que ser... De la corrupción, ¿para qué vamos a hablar? O sea, el sistema está carcomido, o sea, está podrido hasta las entrañas. No es que haya casos aislados de corrupción, no, es que es una forma de gobierno. O sea, se ha institucionalizado una forma de gobierno que es el corrupto. Eso lo tenemos que solucionar y lo tenemos que solucionar los ciudadanos. O sea, España necesita aire fresco, necesita algo como Podemos, que es gente normal y corriente de la calle, gente como pues Estefanía, gente como Íñigo, gente como Juan Carlos, gente como yo, gente normal de la calle, que tenemos que dar un paso y recuperar el poder, que el poder es nuestro. O sea, la Constitución en el artículo 1.2 dice que la soberanía española emana del pueblo español. Si es que el poder es nuestro, si es que no estamos reclamando nada que no esté en la Carta Magna que es la Constitución española.
Pasa que llevan muchos años haciéndonos olvidar que el poder es de los ciudadanos. Por eso ahora, cuando se están dando cuenta que estamos despertando, como bien decía Estefanía, les entra el miedo. Y cada vez tienen más miedo. Pero el miedo está cambiando de bando. Nosotros hemos dejado de tener miedo. Ahora son ellos los que empiezan a estar atemorizados. Esa gente a la que se le llena la boca de España, de la marca España, de que soy un patriota... No, miren, los que somos españoles somos nosotros, que somos los que estamos pagando impuestos, nos fríen cada vez más impuestos, nos recortan las prestaciones, nos recortan las pensiones, nosotros que hemos pagado sus fiestas, nosotros somos los verdaderos españoles. Y esta gente que se les llena la boca de marca España, que luego saca la pasta, se la lleva a Suiza, lo que somos los antipatriotas. Y a esta gente les vamos a echar entre todos. Y lo están viendo venir. Estamos reaccionando y les vamos a echar a la calle. Y es que estoy convencido que entre todos, cuando nos unamos de verdad como estamos viendo ahora, les vamos a echar a la puñetera calle. Y que se vayan a Suiza si quieren. Una cosa nuclear, esencial, vital que quería tratar es la urgente regeneración democrática y política que necesita este país y que tiene que venir de la mano de todos nosotros. La democracia es el gobierno del pueblo por y para el pueblo. Nos han querido vender que la democracia es votar cada 4 años y además votar entre A y B, entre PP y PSOE. Pues no, señores, no. Votar forma parte de la democracia, pero eso solamente no es democracia. La democracia es una cosa que se tiene que construir día a día. Es una cosa que tenemos que construir los ciudadanos día a día haciendo política. La democracia es una cosa que se sustenta en una base material, no es una idea intangible, no. La democracia es tener una educación pública de calidad. La democracia es tener una sanidad pública de calidad. La democracia es que no haya nadie por encima de la ley. La democracia es que todos seamos iguales ante la ley. La democracia no es que las corruptelas tan atroces que están cometiendo se queden impunes. No, eso no es democracia. Democracia es que todos seamos iguales ante la ley. Y es una cosa que todos tenemos que recuperar. Y cuando todos seamos iguales por fin ante la ley, cuando liberemos a la justicia que está secuestrada, porque ahora mismo hay una justicia para ricos y otra justicia para el resto de la gente, están haciendo tropelías como limitar la justicia universal, dejando en la calle a narcotraficantes, a grandes delincuentes. Sin embargo, hace 2 días han reformado para que un hurto en un supermercado se agrave la pena. O sea, esto es de traca, o sea, esto es increíble. Se deja en la calle a grandes traficantes y a grandes delincuentes, se les deja en la calle y sin embargo se pena a la gente que no tiene para comer. Tenemos que acabar con eso de una vez ya. O sea, ya. Una cosa que es vital y que me encanta de Podemos es ese concepto de empoderarse, el poder que la misma Constitución nos otorga, cogerlo, o sea, el poder es nuestro. Y el poder que tenemos cada uno individualmente, conectado con el de los demás, cuando vamos todos juntos de la mano y cohesionados, eso es una cosa imparable. Eso es una cosa imparable. Y eso es hacer democracia. Y hay un proverbio chino que yo creo que viene muy a cuento. O sea, dice, si tú das un pescado a una persona, ese día no pasará hambre. Pero si la enseñas a pescar, no pasará hambre durante toda la vida. Esto es igual. En la democracia hasta ahora es votar cada 4 años. Un día al año hay democracia. O sea, perdón, un día cada 4 años hay democracia. No. La democracia tenemos que empoderarnos y tenemos que día a día, construyendo democracia y haciendo política, hacer democracia todos y cada uno de los días. Es lo que tenemos que hacer. Esto se ve un ejemplo muy gráfico. Mirad, el 8 de diciembre es el día de puertas abiertas en el Congreso de los Diputados. Ese día todo el mundo, todos los ciudadanos de la calle pueden entrar en el Congreso. Pues mira, desde Podemos lo que vamos a conseguir es que los 365 días del año sean días de puertas abiertas para la gente. Que los 365 días del año, la gente de la calle, los ciudadanos, seamos los que estamos en el Congreso. Y estos mangantes, fuera. Tienen miedo por eso, o sea, es un mensaje que está calando, o sea, es que lo que nos une a los ciudadanos es mucho más que lo que nos separa. Yo creo que el discurso que lleva haciendo la casta de divide y vencerás es un discurso que, bueno, sí, caló en su momento, pero yo ahora cuando hablo con gente, puede tener una ideología, puede tener otra, en el 95% de las cosas es que estamos todos de acuerdo. Es que somos los trabajos contra ellos, es que es así, o sea, somos los ciudadanos contra la casta de chorizos. Nos tenemos que juntar, nos tenemos que unir y les vamos a echar, que estoy convencido. La política es una cosa que han pervertido, han mancillado, o sea, es lamentable. Han hecho creer que la política es una cosa que se hace pues, en altos despachos, que solamente pueden hacer una casta de políticos endogámicos. No, señores, no. O sea, la política es una cosa que tenemos que hacer todos los ciudadanos, insisto, dar un paso adelante y todos los ciudadanos hacer política todos los días. Porque todo el mundo sabe hacer política, porque todo el mundo sabe cómo le gustaría que funcionara su país. Todo el mundo sabe que le gustaría pagar menos impuestos. Todo el mundo sabe que le gustaría que hubiese menos paro. Todo el mundo sabe que le gustaría que sus familias
familiares se pusiesen malos, enfermos, pudieran ir a una educación pública de calidad y no que solamente la gente que tenga dinero es la que pueda curarse. Bueno, pues, saber eso es política. Eso es hacer política. Y eso es lo que ellos llevan muchos años queriendo desconectar y que haya un desapego, una desafección de la gente a la política con las cuotas de abstención tan enormes que hay, cosa que les beneficia. Pues no. Desde Podemos decimos, miren señores, la política es una cosa demasiado importante para dejarla en sus manos, que somos ustedes unos mangantes. La política a partir de ahora la vamos a hacer nosotros y en España a partir de ahora vamos a decidir nosotros, que ya está bien. Ya está bien. No me quiero extender mucho más, pero al hilo de esto hay una cosa que creo que también es muy importante y además fue muy significativa. Yo lo veo como una metáfora. Mirad, el 22 de marzo fue un fin de semana en el que confluyeron muchas cosas. Por una parte, 1 millón de personas, más de 1 millón de personas se manifestaron en Madrid y clamaron por la dignidad. Clamaron por tener una vivienda digna, por tener un trabajo digno y por tener una vida digna. Ese mismo fin de semana, toda esta casta estaba rindiendo homenaje a Adolfo Suárez, que por otra parte, antes le habían dado 1000 puñaladas, de hecho le forzaron a dimitir, es el único presidente de la democracia que ha dimitido. Y eso confronta muy bien lo que es España, lo que ha sido España. Hubo un proceso de transición que estuvo liderado por élites, castas. La casta y la élite franquista y la oposición, pero élites. O sea, la ciudadanía de a pie, los ciudadanos de a pie no tuvieron nada que ver, no se les preguntó, no nos preguntó nadie. España necesita un nuevo proceso constituyente en el que la voz sea de los ciudadanos, en el que España sea lo que los españoles queremos que sea. Y eso es lo que Podemos está consiguiendo, que los españoles tomemos conciencia y que España vaya a ser lo que nosotros, lo que la gente de a pie, los detentadores del poder que somos nosotros, lo que nosotros queramos. Eso va a ser España. Se demuestra que tienen mucho miedo, porque ¿sabéis por qué? Porque a ese 1 millón de personas que clamaron por la dignidad, ¿qué pasó con ellos? Que intentaron criminalizarlo. No hay nada más indigno que pretender criminalizar la dignidad como han hecho esta gente. Tienen mucho miedo y más que van a tener porque de verdad que vamos a acabar con ellos. Les queda muy poco tiempo. Para acabar, desde Podemos una cosa que creo que es muy importante y es rendir un homenaje a los movimientos sociales. Creo que son la gente que ha mantenido la dignidad de este país en estos momentos y tiempos tan aciagos. Gente como La Paz, gente como Stop Desahucio, gente como las distintas mareas. Homenaje, admiración, y son la gente que nos ha enseñado el camino. Son la gente que nos han mostrado que juntándonos se pueden hacer las cosas, que luchando todos los días se puede cambiar la realidad. Y desde luego desde Podemos queremos darles voz y echarles una mano en todo lo que podamos. Y nada, ya para finalizar, es que podemos, de verdad, es que podemos. O sea, es que el instrumento lo tenemos nosotros. Es que la herramienta es cada uno de nosotros, cada uno de vosotros. O sea, por eso tiene miedo, porque somos mucho más que ellos. Ellos son una clase, es que nosotros somos muchísimo más que ellos. Solos, aislados y desconectados, evidentemente no conseguiremos nada. Ahora, unidos, juntos y cohesionados, de verdad que en este país se nos va a escuchar y se va a hacer lo que nosotros queremos. Como decía Estefanía, la alegría, la ilusión, la empatía, la solidaridad, las ganas son el arma más potente y más importante. Así que de verdad que claro que podemos. Yo quiero empezar como comenzamos siempre, que es agradeciéndole a la gente del círculo la invitación y estar y existir y hacer este acto posible y organizarlo y hacer todas esas cosas que no siempre son agradecidas, que es pegar carteles, que es pedir una sala, que es hablar con un concejal que no te lo deja, que es estar un día y otro día y otro día, que son las cosas que han hecho posible que estemos aquí, que hacen posible que estemos en muchos sitios. Agradeceros también, agradecer a los compañeros de la prensa que han venido, agradeceros también a vosotras y a vosotros el haber venido, el estar juntos. Hay una cosa que decía Estefanía, que estamos repitiendo muchos y que es verdad que nos está pasando a muchos, que es que es seguramente la principal recompensa que tiene esto, que es esa parte del tocar la ilusión. Yo se lo tengo que decir muy a menudo. ¿Se acopla mucho? No. Se lo tengo que decir muy a menudo a muchos de los compañeros y de las compañeras que están trabajando en la campaña en Madrid, que son compañeros a los que no se les ve
que se están dejando la piel, que hay gente que está durmiendo 4 horas, que les ves y tienen una cara que ya empieza a dar miedo, que hay gente que está en el día a día una vez y otra vez, que se enfadan, que no pueden, que están irritados, que dicen, pero ¿hoy qué te pasa? Pues hoy te pasa que no pueden más, que están sobrepasados, que resulta que no llegan y que sin embargo no tienen esa parte de la recompensa que es ir a los actos y ver y escuchar y tocar a la gente y tocar esta cosa que se repite en muchos sitios. Esa frase que se repite en tantos sitios, dicha de formas, pronunciada de formas diferentes, pero que siempre está diciendo lo mismo. Joder, qué ganas. Tengo ilusión, vamos a poder, qué ganas, qué bien, me estáis contagiando algo. Y esto está pasando, y esto a mí me lo está diciendo gente de procedencias diferentes, gente que viene de votar cosas muy diferentes o de no votar nada, gente de edades muy diferentes, gente de lugares muy diferentes y que está diciendo gracias. Y frente a ese gracias lo que hay que decir es que es al revés, que el gracias es gracias por esta cosa que constituye ya una pequeña victoria. Nosotros ya, y a lo mejor no se han dado cuenta, porque tenemos una casta que, además de no ser la más lista, es particularmente arrogante, que es que no se da cuenta que estamos empezando a ganar ya. Yo no sé qué resultado vamos a sacar, yo sé que vamos a entrar en el Parlamento Europeo, y sé que vamos a entrar con fuerza, no sé qué resultado vamos a sacar, pero estamos empezando a ganar ya. ¿Y por qué estamos empezando a ganar ya? Pues por esto. Si tú necesitas derrotar a un pueblo, para derrotarle, le tienes que derrotar moralmente. Le tienes que convencer de que no puede, le tienes que convencer de que es culpa suya, de que no hay alternativa, le tienes que convencer de que hay que resignarse. Y los actos de Podemos, además de las cosas que nos contamos, además de las intervenciones, se convierten ya en un momento de revertir esta derrota. Se convierten ya en un momento en el que empezamos a decir que no hay que resignarse. Empezamos a decir que no hay nada de natural en lo que nos está pasando. Que esto que nos pasa no es un fenómeno meteorológico como la lluvia. Es que un día llueve y bueno, pues mira, si llueve no te vas a enfadar con la lluvia. No, que no hay nada de natural en lo que pasa. Pasa porque están tomando decisiones algunos. Y pasa porque les hemos dejado demasiado tiempo. Y precisamente por eso puede dejar de pasar. No es nada natural este dolor que nos pasa, esta resignación, este estar enfadados, este tener que estar tristes, este tener amigos que tienen que emigrar, este tener amigos que no tienen trabajo y que se creen que es culpa suya, como se decía. No hay nada de natural en eso. Igual que no hay nada de natural en la fragmentación, en esa especie de pudor de juntarnos y de hacer cosas juntos. Supongo que lo habéis visto cuando alguien se lo cuenta a otra persona y le dice, ilusiónate, que de verdad que hay gente que no tiene nada que ver con esto, que no son profesionales de esto, que están dando un paso adelante y que vamos a darle la vuelta. Y alguien que te dice, sí, pero es que yo con la política, es que a mí la política es una cosa muy sucia. Bueno, tienen razón. Porque durante demasiado tiempo el secuestro de la política por parte de los golfos y por parte de la oligarquía, por parte de los hijos y los nietos de los golfos, de esos que nos dicen que hay que esforzarse y el único esfuerzo que han hecho en su vida ha sido nacer y ser hijos de ladrones, y nietos de ladrones, y bisnietos de ladrones, y tataranietos de ladrones. Todos estos, que son los que nos dan lecciones de que hay que esforzarse, de que hay que ponerse, de que es que hay que poner un poco más de nuestra parte, es verdad que durante demasiado tiempo han conseguido convertir la política en una especie de, o la percepción de lo que es la política, en una especie de asunto turbio, asunto en el que no hay que mezclarse. De tal manera que han conseguido instalar entre nosotros la fragmentación. Esta especie de, supongo que todos tenéis un amigo o una amiga así, que cree que es más listo por no asociarse. Igual que le dices, oye, vas a venir, que hay una concentración, vas a venir a la reunión de... No, es que a mí me gusta ir a mi bola. Es que yo soy muy mío. Que en el fondo lo que te... Es una cosa ofensiva, porque en el fondo lo que te está diciendo es, no, es que yo soy tan listo que es que yo no me junto con nadie más. Claro, un país así es un país muy fácil de gobernar y de estafar. Un país de listos, que son todos listísimos, pero los que luego les están robando la cartera un día y al otro día y al otro día, es muy fácil de estafar. Pero esto se está empezando a acabar. Y esto se está empezando a acabar, yo diría que por dos cosas. Se está empezando a acabar, en primer lugar, porque tenemos victorias concretas. Y porque hay que contarlas muchas veces. Yo esta la cuento muchas veces, pero yo vengo de una comunidad autónoma en la que la movilización de los enfermeros y las enfermeras, de los doctores y las doctoras, ha conseguido devolvernos los hospitales a los madrileños. Y además mandar a las Ketty a casa. Vosotros no tenéis a las Ketty, pero si le tuvierais, entenderíais la felicidad con la que digo eso. Resulta que hay una gentuza que a sus amigos... Resulta que hay una gentuza que a sus amigos les pretendía hacer ricos. ¿Y les pretendía hacer ricos porque sus amigos hubieran inventado algo? No. Y les pretendía hacer ricos porque sus amigos fueran muy emprendedores, hubieran descubierto algo, hubieran montado una nueva industria que diera trabajo a mucha gente, hubieran emprendido un negocio que resulta que es bueno para todos porque da mucho empleo. No, nunca han hecho nada de esto. ¿Por qué les pretendía hacer ricos?
Les pretendía hacer ricos porque les pretendía regalar una cosa que nos habíamos comprado entre todos, que es la sanidad pública, que estaba financiada con el esfuerzo de nuestros abuelos, de nuestros padres y de nuestras madres. Y resulta que regalándoselo se lo pretendía hacer ricos, a los que se llaman los emprendedores. ¿Qué es todo lo que han emprendido? Invitar a cenar y pagarle las campañas electorales a la casta. Y luego la casta les devuelve ese favor regalándole nuestros hospitales. Resulta que en mi comunidad autónoma, las enfermeras, los enfermeros, los médicos, resulta que los trabajadores de lo público y los ciudadanos que se han juntado han conseguido que los hospitales sigan siendo de nosotros. Han conseguido que con nuestra sanidad nadie haya hecho negocio. Y con eso que he conseguido 2 victorias. Una, ya la digo, devolvernos a los hospitales. Y otra, una victoria más importante todavía, una victoria moral. Han conseguido decirle a toda esa gente que te dice no sirve para nada, claro que sirve, pero no lo ves, que los hospitales iban a ser de los golfos y que ahora son de los madrileños. ¿Y eso a quién se lo debemos? A la marea blanca, a las mujeres y hombres valientes que han peleado. Y esa idea es una idea que es muy sencilla, pero que a la vez es dinamita. Esa idea lo puede cambiar todo. Porque esa idea le está diciendo a la gente corriente, no te resignes, podemos ganar. No tienen por qué ganar siempre los señoritos ni los privilegiados. Podemos ganar, somos muchos más y podemos ganar. Vivimos un momento que es un momento histórico. Y se sabe que es un momento histórico porque en los momentos históricos, para decir cosas radicales, no hay que decir cosas que acaben muchas veces en ista, ni hay que decir muchas veces el carnet que uno tiene. En los momentos históricos, para decir cosas radicales basta decir cosas de sentido común. Y vivimos un momento tan terrible, la ofensiva de los privilegiados ha sido tan dura, está siendo tan dura, está siendo tan desvergonzada, que cosas de sentido común se han convertido en cosas que parecen radicales. Parece que es decir cosas muy rompedoras, y en realidad son cosas que están ya en la cabeza de todo el mundo. Yo creo que una parte del éxito de Podemos, y ahora explicaré a qué me refiero con esto del éxito, no se debe a nada que tenga que ver con las cualidades de las personas que lo han estimulado, de las personas que lo trabajan en los círculos, de las personas que están trabajando en las campañas. Se debe a que estas ideas estaban ya sembradas. Y lo que estamos diciendo no es nada muy sofisticado. De hecho, os podéis dar un gustazo. Podéis hacer una campaña electoral en la que nada más contárselo a la gente, lo primero que vas a recibir es una sonrisa. Porque son ideas que ya estaban sembradas. Se comentaba antes, ¿no? Y lo comentaba Pablo, cuando las marchas por la dignidad. En la marcha por la dignidad, el 22 de marzo en Madrid, pudimos ver claramente 2 países. El país real, el país de verdad, y el país oficial. Que sigue siendo el país que nos representa a todos, pero al que ya nadie cree. De hecho, no le creen ni sus propios votantes. La gente que todavía le vota resignada. ¿Qué se le va a hacer? No hay otra cosa. Bueno, chico, ¿qué quieres que le haga? Yo es que siempre he votado esto. Y ni siquiera les cree. Y no digamos ya ilusionarse. No digamos ya emocionarse. No digamos ya que se le ponga la piel de gallina en uno de los actos de los partidos de la casta. Este país oficial, después de que hubiera cientos y cientos de miles de ciudadanos en Madrid diciendo, cuidado, peligrosísimos antisistema, queremos tener derecho a la vivienda, queremos tener derecho al empleo, queremos tener derecho a la sanidad, y no queremos que una deuda que no es nuestra, que es de vuestros amigos privilegiados, que han jugado al casino y han perdido, la tengamos que pagar con nuestros servicios públicos, con nuestras vidas. Cuidado, peligrosísimos extremistas. Resulta que cuando el país real dice eso, el país oficial, necesitado de algo que decir, nos habla de Suárez, que en ese momento se estaba muriendo. Nos lo anuncian con 3 días de antelación y dicen que Suárez se está muriendo. Y entonces nos dicen que lo que hay que volver es al espíritu de la transición. Y nos dicen que hay que volver a la concordia. Como si en este país estuviéramos peleados. Como si en este país el problema fundamental de este país no fuera que hay un 20% de pobres. O que somos el segundo país con mayor pobreza infantil en la Unión Europea después de Rumanía. No, el problema es que no hay concordia. El problema es que estamos peleados. No, si están confundidos, si no estamos peleados. Si la mayor parte de la gente ya está de acuerdo en las cosas fundamentales que hay que hacer en este país. En este país ya hay un acuerdo en la sociedad sobre qué hay que hacer. Ese acuerdo todavía no se ha trasladado lo suficiente a las instituciones. Todavía no sale lo suficiente en la televisión. Todavía no lo oímos suficiente en los parlamentos. Y todavía los políticos que dicen que nos representan no obedecen a ese gran acuerdo. Pero ese acuerdo ya está. ¿Os imagináis que le preguntáramos a la gente
si vamos a gastarnos los 17.000 millones de euros en rescatar a las autopistas o nos lo vamos a gastar en rescatar a los niños y a las familias que están en situación de pobreza, que no es rescatar solo a esas familias, es rescatar también a los pequeños comerciantes donde compran, al supermercado, al bar. ¿Os imagináis que le preguntáramos? En este país ya hay un consenso. Lo que pasa es que los que no se han enterado son ellos. Es como en esas relaciones en las que hay una de las partes del cónyuge que no se ha enterado todavía de que el otro le está diciendo: mira, yo no te quiero, no sé cómo quieres que te lo pinte, pero es que resulta que pues he estado bien unos años, pero es que me has fallado a mi confianza repetidas veces, y es que ya no te quiero. Y te lo estoy diciendo muchas veces. Como no te has enterado, te lo voy a decir también en las urnas, pero te lo estoy diciendo muchas veces. Hoy ha salido el estudio del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, cuyos investigadores y profesionales ya han dicho repetidas veces que el gobierno no les deja trabajar a gusto y no les deja preguntar lo que ellos quieren, no vaya a ser que la gente responda. ¿Y qué está diciendo el CIS? El CIS está mostrando un país en el que se está agotando una etapa. El CIS está mostrando un país en el que a las élites ya no les cree nadie. O sea, es que uno mira las valoraciones de los políticos fundamentales y si tuvieran algo de vergüenza, cerraban y se iban a casa. Cerraban. Bueno, oye, yo estaba aquí por esto del servicio público, me voy a casa, porque es que la gente me detesta. O sea, es que no puedo hacer un acto en un parque, no puedo ir a un bar, no puedo hacer campaña en las plazas, porque es que la gente no nos quiere. Incluso mis propios votantes, ninguno me va a defender ardorosamente, porque ninguno pondría la mano en el fuego. Ninguno pondría la mano en el fuego por mí. Ya, tú le vas a votar, tú pondrías la mano y dirías que este no ha robado. Tú pondrías la mano y dirías que este, en vez de cumplir por sus ciudadanos, está cumpliendo como si fuera un mayordomo de los señoritos que le han pagado la campaña. ¿Tú dirías que este hombre, cuando va a hacer una ley, piensa en las familias de este país en lugar de pensar en su familia propia y en los privilegiados? Ni uno solo de sus votantes lo haría. Estamos en un momento de gran crisis de lo que han sido hasta ahora los consensos que nos permitían vivir juntos. ¿Y esto por qué pasa? Me parece que esto pasa porque se ha roto el contrato social. Se ha roto. ¿Lo hemos roto nosotros? No. Lo han roto ellos. ¿Y por qué lo han roto? Lo han roto a base de mentir. Lo han roto a base de maltratarnos. Lo han roto a base de abusar de la confianza. Lo han roto a base de olvidarse de que cuando alguien te vota, lo que te está haciendo es te da un préstamo. Mira, la soberanía es mía. Te la voy a prestar unos años. Para que gobiernes para mis necesidades, para el interés general. Pero luego el interés general no puede coincidir con el de tu cuenta corriente. Para que gobiernes por el interés general. Y resulta que a base de defraudarlo una y otra vez, y a base de que seamos, seguramente por primera vez en bastantes años en este país, mi generación, la primera generación que ya sabe seguro que va a vivir peor que sus padres, que ya sabe que muchos derechos de los que sus padres gozaban, cuidado, que costaron mucho, y de los que sus padres pudieron gozar, ya para nosotros son papel mojado, que no sabemos lo que es un convenio colectivo, que no sabemos lo que va a ser jubilarse, que nos tenemos que ir. Hay 500.000 jóvenes que se han ido ya. Pero claro, no se ha ido Carromero, es que no se han ido los golfos, no se han ido los hijos de los golfos. Es que se nos están yendo los jóvenes en los que sus familias y el Estado, es decir, todos nosotros, habíamos invertido dinero en que se formaran. Y una vez que se forman, se van para desarrollar otros países, porque aquí no hay hueco para ellos. Aquí hay hueco para los que defraudan fiscalmente. Que el gobierno hace una amnistía para los que defraudan fiscalmente. Ahora, si te agarro robando un paquete de galletas en el supermercado, eso es un delito. Hace falta ser criminal para tener un país con un 20% de riqueza, perdón, de pobreza, y en vez de combatir la pobreza, combatir a los pobres. Hace falta ser sinvergüenza para entender que lo que uno tiene que declarar en la guerra es a los pobres en vez de a la pobreza. Un gobierno que quisiera a su gente, un gobierno que quisiera representar a su gente, estaría combatiendo la pobreza. Estaría diciendo, miren, estamos aplicando las mismas políticas económicas de Grecia. ¿Y saben a dónde conducen? No hay que ser un gran economista, a Grecia. Las políticas económicas de Grecia llevan a Grecia. Y nos llevan a un 20% de pobreza. Y llevan a que los supermercados se quejen de que la gente roba más. ¿Y por qué la gente roba más? ¿Qué pasa? ¿Que nos hemos vuelto más criminales? Porque la gente lo necesita. Así que en vez de decir, vaya, la gente resulta que necesita comer, a lo mejor las políticas que estamos haciendo están masacrando a nuestro pueblo, en vez de decir eso, dicen, no. Al que se le coja robando un paquete de galletas, que sea un delito. Hace falta ser criminal, eso sí. Al que se le coja expoliando un banco que es de todos, bueno, ese lo rescatamos. Resulta que estamos en una situación en la que decir estas cosas que son evidentemente de sentido común, se han convertido en cosas rupturistas, se han convertido en cosas de cambio. Se han convertido en cosas que ya parece que son cosas que proyectan un futuro nuevo. ¿Qué están diciendo? Están diciendo, hemos cerrado una etapa. Se ha acabado. Y además se ha acabado, y hay que decírselo a la casta de forma muy clara, se ha acabado porque, en primer lugar, porque nos hemos cansado. Se ha cansado porque ya basta de que nos mientan y de que se burlen de nosotros, ya basta de que nos traten como a tontos. Se ha acabado porque se ha acabado que roben, porque se ha acabado que nos vendan el país a trozos, y porque ya basta de que con el país nos vendan también el futuro y expulsen a lo mejor de nuestra juventud.
Se ha acabado porque ya basta que nos empobrezcan y sobre todo se ha acabado de arrogancia. Mirad, últimamente nosotros recibimos, bueno, insultos, amenazas, calumnias, que muestran efectivamente el miedo, pero que muestran también la arrogancia. ¿Qué arrogancia? La arrogancia de una casta que se ha vuelto sorda, que se ha vuelto egoísta. Es una casta que se ha creído que la política son ellos, que la democracia es una cosa que les pertenece a ellos. De tal manera que a mí a veces me ha pasado en alguna discusión, en algún debate, que le dices a alguien, miren, hay una crisis profunda de los partidos tradicionales y de las élites, y te dicen, mucho cuidado con criticar a la democracia. Y dices, perdona, que a lo mejor te has perdido. ¿Pero cuándo he dicho yo que critico a la democracia? Pero si que la democracia no eres tú. Si es que tú eres un trabajador público, que se supone que estabas al servicio de los ciudadanos, y criticarte a ti no es criticar a la democracia, criticarte a ti es decir que tú lo estás haciendo mal y que nos estamos cansando. Y entonces cuando eso, resulta que reaccionan con esto es populismo, esto es crítica de la democracia, pero es que sin partido, no, perdón, pero si no estamos diciendo nada en contra de la democracia, lo que estamos diciendo es que vosotros sois unos golfos, que no le servís a quien elige, a quien os elige, sino que os debéis a los señoritos, a los privilegiados de que nacéis de mayordomos. Entonces te dicen, es que si cuestiona la democracia, si no la estamos cuestionando, lo que vamos a hacer es daros un susto. Lo que vamos a hacer es el día 25 demostraros que hay mucha gente que está cierta, pero no como final de nada, sino como comienzo. El 25 abrir una puerta para España y una puerta para Europa. Una puerta para España y para Europa que diga dos o tres cosas. Que diga en Europa, miren, no somos una colonia de nadie. Nosotros no vamos a ser una colonia que expulse a jóvenes preparados y que importe a turistas para turismo barato para que vengan a emborracharse, o a defraudadores, o a gente que venga aquí a montar prostíbulos y casinos. Ese es el camino del subdesarrollo. Un país que expulsa jóvenes preparados y que importa magnates que vienen a abrir un Eurovegas. Ese es el camino del subdesarrollo. El camino del desarrollo es el otro. Es el camino de un gobierno que entiende que gastar en su gente no es gastar, es invertir. Y que entiende que poner dinero para la formación, que cerrar universidades no es recortar gastos, es empobrecerlos. Y que obligar a los científicos a irse del país no es recortar gastos, no es ser responsable ni ser austero, es ser tonto, o peor, ser un traidor, estar haciendo las políticas que le vienen bien a los banqueros alemanes y mal a tu pueblo. Y eso se le llama ser un traidor. A Europa vamos a ir también a decir que no tenemos por qué sufrir. A Europa vamos a ir también a decir que estamos a favor de Europa, pero que esta Europa está secuestrada por los lobbies y por los bancos. Que en esta Europa las decisiones fundamentales las toma gente a quien nadie ha votado, a quien nadie ha elegido. ¿Pero quién es el Banco Central Europeo? ¿Quién lo ha votado? Para que decida por nosotros. ¿Pero quién es el FMI? ¿Pero quién es Christine Lagarde? ¿Pero quién es la señora Merkel? La señora Merkel, en el mejor de los casos, representará a los ciudadanos alemanes. ¿Pero quién son esa gente para decirnos lo que tenemos que hacer con nuestros recursos? ¿Pero quién son esa gente para condenarnos a un futuro de miseria como están haciendo con el saqueo de Grecia? Que es un saqueo, no es que les haya salido mal, es que les está saliendo bien, si eso es lo que da miedo. Si lo malo es que lo de Grecia no es que se hayan equivocado, lo de Grecia es que le está saliendo bien. Si lo malo es que cuando aquí dicen, ¿os acordáis del cuento? Vamos a contar el cuento a toda velocidad. Si hacemos más barato despedir, si ponemos menos derechos en el empleo, si pagamos menos aún, resulta que habrá más empleo. Llevamos 3 años haciendo eso, 3 años en el que el desempleo no para de subir, en el que hay más gente desempleada y que todavía son tan caraduras que dicen, no, si hay un poquito más de gente empleada. No, hombre, no, porque hay 180.000 personas que han dejado de buscar trabajo, que se han ido de este país o que están desesperadas. No seas caradura. Y resulta que esas políticas eran las que iban a estimular, que es una teoría también loca, que es, tengo un amigo que no me puede pagar, así que le voy a hacer la vida imposible hasta que me consiga pagar. No, hombre, no, si le asfixias a la gente, resulta que la gente no puede pagar nada. Resulta que la gente tiene poco dinero. Como tiene poco dinero, consume poco. Como consume poco, hay menos gente que abre negocios, hay menos gente que despacha cañas, hay menos gente que vende libros, hay menos gente que va al cine. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Idea magnífica. Vamos a recortarles más el salario para que puedan consumir menos y por tanto para que se cierren más negocios. Estos que son tontos, muy listos no son. Pero no es que sean tontos, es que están haciendo una política que es buena para otros. Es decir, que ha fijado en el saqueo de este país las expectativas de seguir aumentando los negocios de gente de fuera a quien no hemos votado. Y estas políticas no son la lluvia, estas políticas no suceden, no caen del cielo, estas políticas las está aprobando gente, que son gente que no lo ve, que no toca esa miseria. Son gente que cuando firman, cuando tienen la posibilidad de frenar los desahucios y votan que no saben lo que es un desahucio, no tienen un solo familiar al que le hayan echado de su casa. Cuando están firmando que sea más fácil despedir a los jóvenes, por ejemplo, ninguno de sus hijos va a tener ese problema, porque los enchufan inmediatamente. Cuando están firmando, por ejemplo,
más recortes en la sanidad y, por tanto, que mi madre, que cualquiera de vuestras madres, de vuestros padres tengan que esperar más tiempo en la lista de espera, no lo sufren. No lo sufren, porque ellos no sufren las listas de espera. Es que son gente que gobierna la cosa pública sin tocarla. Así que dice, gobierna cosas que no le tocan, así que dicen, pues tenéis que apretar más el cinturón. Gente que no se apreta el suyo, que no sabe lo que es apretarse el cinturón. Y que legisla sobre cosas que no conocen, porque no viven como nosotros, porque no se parecen a nosotros. Por eso era tan importante lanzar una lista que fuera una lista de protagonismo ciudadano, una lista que podamos decir con todo orgullo. ¿Sabéis que el primero es profesor de universidad, la segunda es profesora de la enseñanza pública, el tercero era el exfiscal jefe anticorrupción, la cuarta es una chica desempleada que montó un negocio y le quebró y está desempleada, y el quinto es un científico del CSIC al que si siguen un físico que si siguen recortando se tendrá que ir. Por eso es tan importante presentar una lista así y estar orgulloso y decir, en nuestra lista lo que vas a ver es el país real, gente que sí que trabaja y hace esfuerzos para sacar este país hacia adelante, pero que no le dejan, porque hay una gente que está bloqueando la posibilidad de que lo mejor de nuestro país nos saque hacia adelante. ¿Y por qué lo bloquean? Porque nos saquean, porque han unido, como si se hubieran casado, han fijado su futuro en matrimonio al futuro de los saqueadores desde fuera. A Europa además vamos a ir como primer paso para el cambio político en Europa y aquí. Para que nos respeten en Europa nos tenemos que hacer respetar aquí. Para que nuestros mandatarios en Europa los tomen en serio, nuestros mandatarios tienen que ser mandatarios de un pueblo digno, no de un atajo de gentes asustadas. Y para eso hay que construir un pueblo. Y en esas estamos. ¿Y qué es construir un pueblo? Construir un pueblo es extender una idea que es muy contagiosa. No tenemos por qué sufrir, la soberanía es nuestra. No tenemos por qué pasarlo mal, no tenemos por qué aceptar los designios de esta gentuza. No hay por qué resignarse, no hay por qué rendirse. La democracia empieza cuando hay alguna gente que dice, perdón, esto no es natural, esto no es así porque lo hemos decidido entre todos. Si va mal lo cambiamos. Ese es el momento radical de la democracia. El momento de we the people, cuando empieza la Constitución americana y alguien dice, we the people, nosotros somos el pueblo. Así que tenemos derecho a poner las cosas en la medida de nuestras necesidades, no de las mías, de la del conjunto de todos. ¿Y para eso qué hace falta? Para eso hace falta democracia, y para eso hace falta soberanía. Cuando la casta decía, no, la concordia, resulta que hay que recuperar el espíritu de la transición. Si no nos falta concordia, si estamos muy de acuerdo, lo que nos falta es soberanía porque nos la habéis robado. Para que haya democracia tiene que haber ciudadanos. Y un ciudadano es alguien que no tiene miedo al día a día. Un ciudadano es alguien que puede decidir, al que no se le puede amedrentar, al que no se le puede encerrar en casa, al que no se le puede comprar por unas monedas. Un ciudadano es una persona que tiene derecho a su propia dignidad. ¿Y por qué lo tiene? Porque no depende de nadie. Y para eso no hace falta solo el derecho a echar un papel en una urna, que es importante. Es tan importante que vamos a llenar las urnas de papeles de gente que está diciendo ya basta. Pero no es solo eso la ciudadanía. Para ser ciudadano uno no puede vivir con miedo. Si uno está permanentemente con miedo a que le echen del trabajo, si uno está permanentemente con miedo a no encontrarlo, a que sus hijos, después de una vida de sacrificio, sus hijos tengan que emigrar, si uno está permanentemente con miedo a que lo echen de casa, a que tus abuelos se pongan enfermos y no sepas cómo los vas a cuidar, quién se va a quedar en casa con ellos, si uno vive permanentemente presa del miedo, no puede ejercer democracia, por mucho que pueda votar. Porque puede votar un día, pero es permanentemente presa del miedo, y cuando uno es permanentemente presa del miedo no puede decidir. Por eso, para que haya ciudadanía, para que haya democracia, hay que acabar con el miedo. Y hay que decirlo alto, en este país hay mucha gente que vive con miedo. ¿Y por qué vive con miedo? Vive con miedo porque le tiene miedo al día a día, porque tiene miedo al qué será de mí, tiene miedo a que si no me esfuerzo, ¿qué le pasará a mis hijos? Tiene miedo a que si protesto y hago una huelga, ¿qué me va a pasar? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Quién me va a proteger? Tiene miedo porque tiene miedo a los señoritos. Porque tiene miedo de haber visto que los de arriba se salen con la suya una vez y otra vez y otra vez. Así que ha aprendido a que a veces no te signifiques, no te metas en política, déjalo. Eso es un miedo que se graba en el ADN. Eso es un miedo que los de arriba, los privilegiados, graban en el ADN un día y otro día y otro día a la mayoría social. Para hacerle creer que no tiene poder, para hacerle creer que es impotente, que no puede, que no sabe, que se tiene que rendir. Eso es un trabajo permanente de inocular miedo, de inyectar miedo día a día, que es exactamente lo contrario de la democracia. El trabajo de la democracia es exactamente el contrario. Quienes estamos por la democracia y no por el miedo, y no por la dictadura de los privilegiados, tenemos que hacer exactamente el trabajo contrario. El trabajo de ir desmontando permanentemente ese miedo. Porque sin eso no hay ciudadanía. Y si no hay ciudadanía, resulta que lo que vivimos es en una oligarquía. Vivimos en un sitio en el que por mucho que se vote,
hay unos pocos que tienen tanto dinero que se salen siempre con la suya. Siempre con la suya. Y saliéndose con la suya, durante un tiempo se salían con la suya y parecía que podían repartir un poco. Han llegado al final de trayecto, han llegado al final de etapa. Para salirse con la suya solo nos pueden hacer retroceder varias décadas. Para salirse con la suya les sobra la mitad del país, el 20% de pobres, el medio millón de jóvenes que han expulsado del país. En su proyecto de país les sobramos. Así que en justa correspondencia, si en su proyecto de país les sobramos, vamos a decirle lo mismo. Mira, ¿sabes qué? En el proyecto de país nuestro, en el proyecto de país del pueblo, nos sobráis. Nos sobráis. De verdad, sin rencor, sin acritud, pero hasta aquí hemos llegado. Iros a casa. Sí. Esto lo vamos a hacer con los pueblos del sur de Europa, porque hay mucha gente con la que estamos en la misma situación, porque hay mucha gente a la que le están haciendo lo mismo, y que son gente que son nuestros hermanos, y que a lo mejor nos quieren enfrentar, pero sabemos que son nuestra gente. Esto lo vamos a hacer con más gente, esto lo vamos a hacer con una Europa digna, con esa Europa digna que le puso el miedo a todos los especuladores y a todos los ladrones cuando en Grecia estuvo a punto de ganar. Un gobierno digno que dijo: la deuda no se paga con el dolor de mi pueblo. No solo por una cuestión de justicia, sino por una cuestión también económica, que así no se sale de la crisis, que no es verdad, que nadie ha salido de la crisis haciendo caso a los que empobrecen, que de la crisis se sale por el camino contrario, que no quieren que Grecia salga de la crisis, que no quieren que salgamos de la crisis, que están ganando con la crisis más que nunca. China. Ahí. Podemos ha nacido permanentemente ampliando lo posible. Podemos ha nacido desafiando a todos los que decían que no se podía. Y lo ha hecho además desde el primer día. Podemos nació desde el principio como una apuesta modesta, muertos de miedo, diciendo: ¿y esto? ¿Se podrá? ¿No se podrá? Y ha nacido contradiciendo y dejando en evidencia un día y otro día y otro día a todos los que decían que no se podía. No, esto es una buena iniciativa, pero esto no va a tirar. No, esto la verdad que está bien, pero es que el terreno electoral es que no se va a poder. No, esto está bien, pero las puertas de los medios de comunicación están cerradas. No, esto está bien, pero bueno, va a ser para algunos, pero... Y sin embargo, porque esto es a lo que fundamentalmente me dedico en los últimos días, os voy a contar una trayectoria. Una trayectoria que se queda corta, porque es de números y nosotros estamos hablando de una cosa más importante. 15 días después de que Podemos nazca, nos dan el 0,2% de intención directa de voto en las encuestas, que como sabéis es siempre menos que el voto real. Otros 15 días después nos dan el 0,4%. Después nos anda el 0,8%. Después nos dieron el 1,2%. Después nos dieron el 1,4% y la última vez nos han dado el 1,6%. Y ya nos han dado entrada al Parlamento Europeo. Esto demuestra algunas cosas. En primer lugar, y sin ponerme muy técnico, esto demuestra una tendencia clara e indiscutible, una tendencia sostenida y una tendencia que ahora, mientras estamos hablando, sigue creciendo. La encuesta que nos daba el 1,6 había cerrado el estudio de campo hace un poco menos de 10 días. Si lo hicieran hoy estaríamos más arriba. Esto es una tendencia que sigue creciendo, que demuestra que claro que se puede, que demuestra además que tenemos una parte de lo mejor de este país, de la gente más digna de este país, de la gente que nos hace sentirnos más orgullosos, trabajando con nosotras y nosotros. Estos votos, por último, no son votos de nadie. Estos votos no le pertenecían a nadie. Estos votos son votos de gente que estaba desilusionada. Estos votos son votos de gente que se iba a quedar en casa. Estos votos son votos de gente que vota por primera vez. Estos son votos de gente que ha votado cosas muy diferentes. Estos son votos que no tienen dueño. Y son votos de gente que estaba harta. No son votos que resten, al revés. Son votos que suman. Son votos que hacen que haya más eurodiputados que estén por la dignidad y por la soberanía. Son votos que van a hacer que haya más gente que esté ilusionada. Son votos que abren la puerta para un ciclo de cambio en este país, que no acaba sino que comienza el 25 de mayo, para darle la vuelta a este país y para ponerlo al servicio de sus ciudadanos. Estos votos son unos votos que por último se nos quedan cortos. Son unos votos que se nos quedan cortos porque ya estamos por encima de esto. Son unos votos que se nos quedan cortos porque Podemos es una herramienta. Pero es una herramienta no para sumar siglas, que de siglas andamos bien. Son una herramienta para la unidad popular y ciudadana. Son una herramienta para que por encima de los carnés, de las etiquetas, de los sectarios orgullosos, un país de ciudadanos y ciudadanas libres que no le tienen miedo a nadie,
que no están permanentemente con miedo de los caprichos de los señoritos, de gente que puede vivir en su tierra, que no se tiene que marchar, de gente a la que no se le expulsa, de gente que no tiene miedo permanentemente al mañana. Pero por encima de esto las encuestas no lo llegan a captar, porque las encuestas le dan el mismo valor a todos los números. Y es verdad que los números son muy importantes, pero más importante que eso es la oleada de ilusión desatada, la cantidad de gente juntándose, discutiendo, emocionándose, volviéndose a casa y durmiendo ese día un poquito más feliz. Eso no es solo poesía, eso es política, eso es esa energía con la que se cambian los países. Sin esa energía, cada cambio siempre es a peor para la gente común. La gente común solo cambia los países cuando decide que la política es demasiado importante como para dejársela a los señoritos. Es solo así cuando se cambian las cosas. Es solo así cuando vamos a convertir esta oportunidad que hay abierta en este país, no en dolor para la mayoría, sino en un cambio. Y cierro hablando, como me toca a mí, de la campaña. Mirad, cuando lanzamos esto creíamos que no podíamos. Y lo lanzamos sabiendo que si no se sumaba más gente no íbamos a poder. Y cada vez hay más gente que se suma y cada vez hay más gente que está haciendo este proyecto suyo y que hemos dicho que podemos. Hemos llegado hasta aquí sin pedirle ni un euro ni a los bancos ni a los constructores para no tener que deberle nada a ninguno de ellos. Hemos llegado hasta aquí viajando en furgoneta, pagando el spot con las aportaciones de la gente en un crowdfunding, muchas veces no pudiendo mandarle a los círculos los carteles que piden y diciendo, compañeros, si necesitáis más carteles os los tenéis que imprimir porque es que no llegamos. Y no llegamos porque llegamos todo lo lejos que está llegando la ilusión ciudadana manifestada en solidaridad, en gente que decide que aporta, porque hemos hecho esa apuesta, no deberle nada a los bancos, no le vamos a deber nada a los culpables de que hayamos llegado hasta aquí. Y vamos a hacer esto solo con el calor que podamos poner encima de la mesa. Vamos a hacer esto además con una lista ciudadana, no solo ciudadana porque del puesto 1 al 54 lo haya elegido la gente, sino también ciudadana porque es una lista que estamos muy orgullosos de decirlo, porque es una lista que se parece al país de verdad y no a la casta. Porque estamos orgullosos del 1 al 54 de la lista, porque es una lista que se parece muy mucho porque es una lista en la cual el mérito de nadie que esté en esa lista está por el mérito de haber estado esperando, de haberle hecho favores a alguien, de haber sido el criado de algún privilegiado, de haber recibido ningún maletín, de haber recibido ningún sobre, de haber estado esperando, de haberse callado. Es una lista en la que el mérito de la gente es que se parece a los mismos que le tienen que votar. Basta ya de votar a gente que no es como nosotros. Basta ya de votar a gente que no se nos parece, que no tiene nuestros problemas, cuyos hijos no van a tener que emigrar, que no saben lo que es tener dificultades para compatibilizar un trabajo precario y los estudios. Basta ya de votar a gente que no se nos parece. Creo que ha llegado el momento de construir soberanía popular. Ha llegado el momento de dar pasos adelante. El 25 de mayo va a ser uno de esos pasos. Y va a ser un paso con varios eurodiputados por la dignidad de la gente corriente, por la dignidad de la gente común. Por eso decíamos es la hora de la gente, que es un eslogan que parece que ha gustado. Probad el contagio para estas elecciones. Daos el gusto. Vamos a ir a unas elecciones y a una campaña electoral en la que no vamos a poder pagar farolas, abrazaderas en las farolas, no vamos a poder pagar anuncios en las televisiones privadas, pero sí que vamos a poder hacer unas elecciones y una campaña electoral que estamos haciendo ya de protagonismo ciudadano y popular. Vamos a poder hacer unas elecciones en las que la clave va a ser que cada uno convenza a 10, que cada uno le diga a 10, ¿sabes qué? No te quedes en casa, no te resignes, no vuelvas a votar otra vez disgustado, no lo hagas como un trámite, date el gusto, vota bien. Vota bien, vota tu gente, vota gente que se te parece, vota gente que está diciendo que el sentido común se tiene que convertir en poder político, vota gente que está diciendo que no se trata de inventar grandes cosas, que se trata de cosechar lo que han sembrado ya otros, que se trata de cosechar lo que ha sembrado la paz y de decir no se va a echar a más familias de sus casas para dárselas a los banqueros, demasiado les hemos dado ya, son ellos los que les toca darles. Vota gente que diga lo que está diciendo la marea verde, que está diciendo un país que destruye su educación es un país que destruye su futuro. Vota gente que esté diciendo que empobreciendo no se sale de la crisis, se consigue un país más pobre. Vota gente que esté diciendo que invertir en su gente no es tirar el dinero, es al revés, que tirar el dinero es seguirse dando a la casta y a sus verdaderos dueños. Vamos a necesitar una campaña de ilusión, una campaña en la que contagiemos ilusión, en la que nos demos un gusto, y nos demos el gusto de empezar a darle la vuelta a la situación, de empezar a cambiar las cosas, de empezar a decir que no tenemos que tener miedo, que no tenemos que vivir con miedo, que somos ciudadanos, que somos un pueblo, que el poder nos pertenece, que lo van a ver el 25 y que el 25 va a ser el comienzo, que somos mucha más gente, que claro que vamos a poder, que este país no se merece más esto, que la sociedad no se merece esta casta, que vamos a darle la vuelta a la situación, que claro que podemos. Muchas gracias.
esta crisis, a la que Rejón, con buen criterio, llama estafa, basta con aplicar lo que la teología católica llamaba virtudes teologales. Necesitamos fe, esperanza y caridad. La fe, al menos la fe en su palabra, la hemos perdido hace mucho. Por eso sabemos que la única esperanza, nuestra única esperanza, si no queremos, como parece que a ellos les gustaría, dejar el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, a una vejez tranquila, en las condescendientes manos de la caridad, somos nosotros mismos. Este no es, sin embargo, hoy en día un discurso de derecha, sino un discurso de gobierno, sencillamente. Sustituir la palabra caridad por la palabra compañerismo, la palabra fe por la palabra destino, y parecerá un discurso de centro o incluso de izquierdas, pero seguirá siendo un discurso de poder, seguirá siendo un discurso paternalista de indulgente superioridad e interesado fatalismo que nos niega de entrada el ejercicio, y esta sí, de las tres grandes capacidades del espíritu humano, de las que éstas sí garantizan su libertad y su dignidad. Estoy hablando de aquellas potencias del alma que, definiendo nuestro ser político, nos hacen iguales y también únicos: memoria, entendimiento y voluntad. Y si comienzo apelando a estas tres potencias es porque son la base de nuestra identidad y de todos nuestros acuerdos y desacuerdos. La Unión Europea, por ejemplo, no llegará nunca a nada si no es capaz de ser más que un mero club de mercaderes, más que una fría asociación mercantil sin proyecto social ni vocación de bien común, sin, en suma, memoria, entendimiento y voluntad. Quizás sea cierto lo que Marcelino Taboada escribía hace pocos días en Bierzo Comarca, y los votantes no se enteren en realidad de los entresijos, intereses, motivos reales que se ocultan tras las decisiones tomadas por sus dirigentes, debido a una voluntaria falta de transparencia de las instituciones europeas, o quizá a que los españoles, demasiado ocupados en lidiar con una transición interminable, nos hemos preocupado poco por saber lo que se cuece en Europa. La debacle económica y especialmente la interpretación interesada que ciertos socios comunitarios han querido hacer de la misma nos obliga ahora a vigilar a Europa con muchísima más atención, lo que significa que también deberemos reclamar de nuestros representantes una responsabilidad de la que nunca carecieron, pero de la que nunca han parecido ser muy conscientes. A día de hoy, si somos sinceros, no percibimos, nadie percibe que nuestros políticos hayan estado yendo y viniendo allí a pelear en serio, a pelear de verdad por nuestros intereses y los de nuestros hijos. No sé a quién, no lo sé. La memoria nos dice que la democracia ha cambiado bastante desde su aparición en Atenas, pero también nos dice que, contrariamente a lo que reclama nuestra voluntad, se ha mantenido en lo esencial como un sistema diseñado para garantizar el gobierno de los ricos en una sociedad desigual. Porque eran solo los ricos, propietarios, varones y atenienses, los que eran considerados ciudadanos y, por lo tanto, los que podían votar. Ahora votamos todos y todas, es cierto, pero es el dinero el que hace las campañas, mientras diversos sistemas de proporcionalidad se ocupan, por si acaso, de maximizar los resultados de los partidos que lo poseen. Nosotros hemos cambiado, hemos luchado por los cambios y hemos sufrido para procurarnos a nosotros mismos cierta seguridad. Y sin embargo, a nadie parece haberle interesado demasiado en la Europa de los gobiernos que las instituciones reflejasen tales mudanzas. Y así como todos nos hemos visto en la vida diaria obligados alguna vez a acometer reformas por nosotros mismos, y ante la torpeza de un operario, el que sea, o de, aún peor, un cuñado, el que sea, hemos tenido que tomar los bártulos y nos hemos puesto manos a la obra. Deberíamos, ahora que mayoritariamente reconocemos la disfuncionalidad de las instituciones europeas, que mayoritariamente reconocemos que no responden a lo que deberían de responder y que necesitan ser reconstruidas o al menos seriamente reformadas, deberíamos asumir la parte que nos toca y acometer dicha tarea nosotros mismos. El presupuesto de partida es muy simple.
Las autoridades democráticas deben en primer lugar ser verdaderamente democráticas, es decir, guiarse en su conducta y en sus decisiones por el criterio de una ciudadanía que hoy sabe cómo ser escuchada y que reclama una mayor y más constante participación en la toma de decisiones. Y en segundo lugar, reclamar el control que sus predecesores no han sabido discutirle a la oligarquía para regular sin miedos infantiles ni complejos de clase el capitalismo globalizador que amenaza con devorar el siglo XXI. Por eso, porque dicha regulación no puede acometerse sin modificar una institución como el Parlamento Europeo, que ha dedicado grandes esfuerzos, sin duda, a unificar el IVA de los vendedores de helados, y ni un segundo de su tiempo a controlar la aportación que al erario deben los grandes negocios, hemos de comenzar por Europa. Tiene sentido comenzar por Europa. Me gustaría hablar de lo que culturalmente significa, de lo que evoca en cuanto a espacio de pensamiento y de ejercicio de los derechos humanos, de lo que pudo ser en cuanto a espacio común capaz de hacer sostenible el estado del bienestar. Un estado del bienestar cuya insostenibilidad, por cierto, ni ha sido demostrada, ni entenderá nunca jamás ningún analista económico que se tenga por humanista o, en su defecto, sepa algo de matemáticas. Pero hablamos de la memoria y precisamente en Ponferrada no vamos a olvidar que la Comunidad Europea comienza siendo, a principios de los años 50 del siglo XX, una comunidad del carbón y del acero. Ni que eso significó en su día una dura reconversión de cara a nuestra posterior entrada en sus selectos salones, que entonces, entre el afán por cumplir ciertos estándares de competitividad y la urgencia por mantener una paz social aún precaria, entre la realidad y el deseo, si queréis, se cometieron algunos errores que hoy deberíamos saber evitar. Digo esto porque ya he oído que hay quien asegura tener una fórmula mágica para resolver el problema de la minería. Nosotros no la tenemos, ni vamos a mentir para conseguir el voto minero. Al minero ya se le ha engañado suficientemente. Aún así, es coherente con nuestro programa la gestión limpia de explotaciones en un contexto de estricto respeto medioambiental. El impulso de ayudas de investigación y desarrollo de sistemas de reducción de emisiones de CO2 y el de aprovechamiento de nuevas energías limpias. La última fase del quinto informe de evaluación, la R5 sobre cambio climático, que acaba de presentarse en Berlín, señala que las políticas climáticas pueden influir de manera negativa y positiva, según sean estas, en la consecución de objetivos sociales como los relacionados con la salud humana, la seguridad, la biodiversidad, la calidad ambiental local, el acceso a la energía, la subsistencia o el desarrollo sostenible equitativo. Pero también concluye que una de las mejores fórmulas para reducir emisiones de gases de efecto invernadero en el suministro energético es la sustitución de las plantas tradicionales de carbón por plantas de gas natural de ciclo combinado, de cogeneración de calor y energía o de almacenamiento de dióxido de carbono. Hay que considerar que hablamos de un sector que en nuestro país no ha brillado por su transparencia. Me refiero a un pésimo control de subvenciones, a la desaparición de cientos de miles de toneladas de la reserva estratégica o a las continuas malas prácticas tanto en materia de seguridad y contaminación como de estudio de las capacidades de resiliencia de los ecosistemas afectados. Esa falta de transparencia en este tema como en otros, porque la corrupción, no lo dudéis, está en el centro de todos nuestros males. La estamos pagando todos, pero especialmente la están pagando las familias dependientes de la minería o de la construcción, a las que con carácter de urgencia debemos dar alternativas de trabajo digno y de vivienda digna. La memoria nos sirve para no cometer de nuevo el error de confundir las buenas intenciones con promesas cumplidas. El pasado Plan Estratégico 2006-2012 contemplaba regular la evolución del empleo en función de las necesidades de las unidades de producción.
organizar la aplicación de las ayudas, promover la reactivación de las comarcas mineras, respetar el medio ambiente, fomentar la I+D+I, mejorar la calidad de vida en las comarcas y crear empleo juvenil. Y si solo una parte de estos objetivos se hubiese respetado, la pretendida caducidad del carbón como recurso energético se hubiese podido sobrellevar sin necesidad de tantos sufrimientos. Pero a la incapacidad para hacer bien las cosas, a la falta de escrúpulos demostrada en todos los niveles del proceso, hay que sumar la escasa o nula intención política de prever soluciones más allá de la cómoda negociación con los grandes intereses económicos. De acuerdo, todos sabemos que el carbón es la mayor fuente potencial de emisiones de CO2. Lo que no sabemos, porque no está nada claro, es por qué vamos a ser precisamente nosotros los que tengamos que pagar los platos rotos. Especialmente cuando hace bien poco que estábamos siendo pioneros en el desarrollo de la más limpia tecnología de electricidad generada con carbón actualmente operativa. Aquí hemos visto cómo se abandonaba ese proyecto, mientras en Estados Unidos, un país decidido a no someterse al protocolo de Kioto y que es el mayor emisor de gases contaminantes del mundo, FutureGen, un proyecto experimental de investigación para la captura de emisiones de CO2, no ha dejado de recibir cuantiosas ayudas desde el año 2010. Actualmente en Illinois, con la tecnología de oxicombustión, no sé si os suena todo esto, esperan ser capaces de capturar más del 90% de las emisiones de las plantas. Hablamos de millones de toneladas de CO2 cada año. Y de reducir a niveles cercanos a cero otros derivados indeseables del proceso. Estados Unidos ha invertido ya $1.000 millones. Aquí estuvimos desarrollándolo hasta que alguien decidió que era más barato pagar la multa de emisiones. El resultado de esta decisión es que acabaremos pagando el CO2 y también, en un futuro no muy lejano, la tecnología para deshacernos de esa misma tecnología que podía haber sido nuestra. Los mayores recordarán naturalmente aquella frase del ministro franquista Solís, que inventen ellos. Conviene tener memoria, que es, como he dicho, una de las potencias del alma. Y si una de las potencias es la primera, la memoria, ya que he tomado ese camino, dejadme que lo recorra, la segunda de tres, es el entendimiento. Y francamente tampoco estamos demostrando mucho entendimiento. Seguramente de forma interesada, pero quizá también por cobardía. Los problemas son económicos en primer lugar. Los demás son consecuencias, emergencias de ese hecho. Y es absolutamente absurdo seguir teniendo fe en que el sacrificio que se nos pide es por el bien de todos. Y más aún, mientras vemos cómo bancos, corporaciones, compañías multinacionales y demás representantes de la gran oligarquía multiplican sin techo sus beneficios. Así que no tenemos entendimiento. Ciertamente se nos ha hecho creer que no. Se nos ha hecho creer que la economía es un asunto sumamente complicado para nuestras pequeñas mentes de clase media y baja, cuando en realidad ni siquiera es una ciencia en términos estrictos. Cuando en realidad está siendo comprada para aplicar de manera totalmente irresponsable sus viejas leyes del equilibrio a uno de los mayores desequilibrios que hemos sufrido en mucho tiempo. Hemos comulgado con ruedas de molino, viendo cómo el dinero dilapidado por los banqueros se retraía de los sueldos y las prestaciones sociales, siendo estas para contribuir a un equilibrio saludable y racional y no para pagarle a nadie sus bufos. También hemos visto cómo se reducían los presupuestos de sanidad y de educación para conseguir un dinero que se podía haber obtenido sin mayores traumas, a través de impuestos patrimoniales o sobre beneficios empresariales. Hemos visto cómo se negaba por activa y por pasiva la existencia de estudios publicados que certifican sobradamente la rentabilidad de la inversión en medicina pública gratuita e investigación, para defender las bondades del cortoplacista y destructivo sector privado, cuyo esfuerzo de reinversión es, como sabemos, nulo.
Aquí estamos viendo cómo desaparece nuestro campus universitario y se destruye todo un sistema de becas para estudios superiores, mientras se amnistía a los grandes evasores. Puede que leguindos, como Montoro, llamen a eso entendimiento. Mi abuelo los hubiese acusado de arrimar el asco a su sardina y mi madre aún se pregunta cómo nos las apañamos para acabar siempre gobernados por personas con tan mala cabeza. Ella es una persona educada y no usa palabrotas. Por eso cuando hablamos de dejar de pensar los términos izquierda o derecha como opciones capaces de ejemplificar la dialéctica de un futuro más justo, e insistimos en la necesidad de contener a los de arriba, poner freno a su desmedida ambición y obligarles a restituir lo que han robado como único modo de posibilitar a los de abajo una vida digna, estamos demostrando entendimiento. Se nos podrá tachar de populistas, adjetivo que personalmente admito con cierto orgullo, pero lo que estamos haciendo, hacedme caso, es demostrar entendimiento. Pero volvamos a Europa y a la necesidad de no desentendernos de este proceso electoral, cuya campaña se abrirá oficialmente dentro de un par de días. El Parlamento Europeo ha ganado en capacidad legislativa y negociadora frente a los gobiernos nacionales en los últimos años, y va a seguir haciendo. Y una de las negociaciones que se nos viene encima es la del futuro Tratado de Libre Comercio entre Europa y Estados Unidos. En un artículo aparecido antes de ayer en Nueva Tribuna sobre dicho tratado y la poca información disponible sobre sus consecuencias, se señalaba que este llevará, si no somos capaces de evitarlo, a una disminución de las exigencias de seguridad para los consumidores, a las empresas de la industria alimentaria, a recortes e incluso a la pérdida del control público de la educación, la formación, el desarrollo científico y los derechos de propiedad intelectual, que quedarían sometidos a las estrategias de las grandes corporaciones privadas. No es mi intención parecer alarmista, pero me alarmo cuando compruebo que el Tratado de Marras propone la eliminación sin contemplaciones del derecho a un sistema público, universal y equitativo a la salud, para someternos al modelo estadounidense, sin garantías básicas. No es mi intención alarmar a nadie, pero es estremecedor imaginar a algunos de nuestros políticos negociando un tratado secreto que promueve la precarización de las condiciones de empleo y salario de los trabajos de la sanidad, de los trabajadores de la sanidad, dejándolos sometidos en su actuación a los intereses empresariales de hospitales y aseguradoras privados. El tratado, por cierto, y perdonadme que insista en que no es mi intención la de alarmar a nadie, sino la de hacernos a todos reflexionar sobre la importancia de no mantenerse neutral ante la celebración de estas próximas elecciones europeas. El tratado, digo, nos llevará también, si no somos capaces de negociar con firmeza, a la desaparición de las regulaciones medioambientales que garantizan la salud pública. Y esta es, seguramente, aquella carta en la manga, aquella secreta fórmula mágica con la que algunos partidos poco escrupulosos aseguran poder resolver ciertos problemas. Hablamos de la relajación de normativas en general y en particular de la autorización del fracking para obtener gas, inyectando en el subsuelo productos que pueden contaminar los acuíferos durante siglos, y de las prospecciones petrolíferas cuyos efectos ya están notando en algunas costas españolas, no solo de la minería tradicional. Nos enfrentamos en suma a la negociación de un acuerdo que integrará la soberanía democrática bajo el peso de las necesidades de las empresas, impidiendo cualquier política susceptible de perjudicar los intereses y beneficios de las multinacionales. Nos enfrentamos a un proceso que, mal gestionado, otorgaría a las grandes industrias la potestad de oponerse hasta la impugnación a cualquier ley local que estorbase su actividad, lo que acabaría en el peor de los casos, y ojo, porque el peor de los casos no debe entenderse aquí como el más improbable, al contrario, volviendo irreversibles las privatizaciones de los servicios públicos. Mariano Rajoy afirmó en su momento que España lideraría el apoyo al acuerdo. Y los negociadores, de hecho, están avanzando en él desde entonces,
desde la más absoluta opacidad sin que los partidos en la oposición hayan parecido demasiado interesados en impedirlo. Salvo quizás ahora, claro, los que siempre se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena, que es cada 4 años. Cuidado entonces con pensar que lo que un partido ha torcido podrá enderezarlo otro. A esto hay que ponerle freno ahora, porque además, y esto choca frontalmente con el programa de Podemos, se trata de acuerdos que entregarían definitivamente a los mercados sectores clave para la sostenibilidad de los países: la energía, las patentes, la sanidad pública, la educación o la soberanía alimentaria. Naturalmente, y como no podía ser de otra manera, el acuerdo pretende también abordar la desregularización de los servicios financieros, incluyendo de hecho la eliminación de las restricciones a la comercialización de productos derivados, que os recuerdo fueron uno de los desencadenantes de la crisis. El acuerdo obligará a los países a aceptar y cumplir los estándares marcados por los entramados bancarios, que definitivamente seguirán así controlando la actividad política en una especie de nuevo, aunque fantasmagórico, colonialismo. Porque en efecto un fantasma recorre Europa, pero es el de nuestros propios gobernantes, empeñados en salvar a los inversores a costa no solo de los derechos de los de abajo, sino de su propia capacidad legislativa, que supuestamente es la nuestra. Lo que estamos a punto de enfrentar es, no lo dudéis, ni por un momento, un ataque deliberado y brutal a la soberanía. Un ataque cuya intención es la de incapacitar definitivamente al ciudadano europeo para dictar y desarrollar políticas progresistas, democráticas y de futuro para todos. Esta es la próxima ofensiva de la globalización: entregar la soberanía popular a los mismos conglomerados financieros que nos llevan arrastrando a la ruina desde finales del siglo XX. Afortunadamente aún tenemos memoria y también tenemos entendimiento. Pero para completar aquella lista de potencias que conviene tener muy presente, porque es la única vía para saber a qué nos referimos cuando hablamos del bien, nos queda hablar de la voluntad. Si algo le ha faltado a los políticos a la hora de afrontar esta crisis, a la que Rejón con buen criterio llama estafa, es precisamente la voluntad de afrontarla. Por eso el programa de Podemos coloca en primer lugar la necesidad de auditar la deuda para inmediatamente a continuación poner en marcha un plan de rescate ciudadano orientado a la creación de empleo en los países del sur de Europa y a un cambio del modelo productivo mediante el desarrollo de la formación, investigación e innovación de mayor valor agregado. También defendemos la conversión del Banco Central Europeo en una institución democrática para el desarrollo económico de los países y la financiación pública de los estados y de su gasto social. La diferenciación de la normativa para la banca comercial y la de inversión, la eliminación de los paraísos fiscales en el territorio de la Unión Europea y fuera de ella, la implantación de la tasa Tobin sobre transacciones financieras, la obligatoriedad para todas las empresas multinacionales y sus filiales de rendir cuentas de su actividad en términos globales y desglosada por países, con el fin de evitar la evasión fiscal y la deslocalización de beneficios. Y esto es fundamental a la hora de abordar cualquier acuerdo internacional, la recuperación del control público en los sectores estratégicos de la economía: energía, agua, transporte, telecomunicaciones, sanidad, educación, cultura. Pues la enajenación de estos sectores ha significado siempre y claramente un desastre para la mayoría, y ni ha contribuido ni contribuirá nunca a mejorar en nada nuestras expectativas de crecimiento real. Y me refiero a las nuestras, a las de los de abajo. Vivimos en una región rica,
capaz en agricultura, industria, gastronomía, arte, ganadería, historia, creatividad, minería, naturaleza, investigación, deporte, tecnología, artesanía. Y entendemos mejor que muchos la necesidad de sacrificarnos en aras del bien común, sí. Pero ni deseamos ni debemos doblegar nuestra voluntad, y aún menos nuestra voluntad de futuro, a la ambición cortoplacista de los mismos golfos de siempre. Por mucho que se disfracen de crisis, de realismo, de viabilidad o de sursum corpo. Leed nuestro programa, defendedlo porque es un buen programa. Hacedle ver a cualquiera que aún no esté convencido de ello que las elecciones del 25 de mayo no son algo de lo que deba desentenderse si se considera verdaderamente parte del pueblo llano, que es la mayor y más noble de las aristocracias. Y que si no lo remediamos, llegará pronto el día en que, frente al abuso de los apandadores, protegidos por leyes globalizadas y corruptas, poco o nada podrán las pequeñas administraciones locales. Si, confiando en su memoria, su entendimiento y su voluntad, que serán sus potencias contra las potencias, cualquiera es capaz de encontrar la manera de mejorar un poco su entorno, estad seguros de que juntos, vosotros y vosotras, ahora, hoy, ya estáis empezando a cambiar el mundo. No lo dudéis, ni por un momento. Podemos, claro que podemos. Bueno, pues ahora vamos a empezar con el turno de preguntas. Si el que quiera, antes, si me permitís una cosa, quería comentar a colación de lo que dijo Pablo y de lo que dijo Íñigo. Hace 3 o 4 años, unos cuantos universitarios, viendo lo que nos iba a pasar, decidieron manifestarse en la calle, gobernar el PSOE. ¿Sabéis lo que hicieron? Desde el gobierno, nada. No hicieron absolutamente nada. Simplemente se dedicaron en su chulería, pues dijeron, no hicieron caso. Luego, a los pocos meses, fueron ya miles de universitarios, y el gobierno socialista entonces tampoco hizo absolutamente nada. Su chulería y su prepotencia. No. Luego se ocuparon las plazas, pero no solo universitarios, sino de todo la oposición. Y entonces ya tuvieron que hacer algo. ¿Sabéis lo que hicieron? Con su chulería y su prepotencia, jarabe el palo. Y vaciaron las plazas a golpes. Pero su chulería y su prepotencia les hizo también pecar. O sea, les hizo perder la batalla, porque se había terminado algo. Y empezó la paz. Y empezó todos desahucios, se pararon desahucios. Y esa chulería y esa prepotencia, y eso terminó en que nosotros estemos de aquí. Y la última derrota la van a tener en las urnas. La van a tener el día 25 primero, y la van a tener después en las municipales y en las generales, y lo que siga viniendo. Eso les va a costar. No nos hicieron escuchar una vez, ahora nos van a tener que escuchar a los mínimo que acordaron los diputados, los que salieran, digamos, el conjunto de candidatos de Podemos para presentarse a las primarias, para poder ser elegido en cualquier posición de la lista, era un sueldo que no podía ser más de 3 veces el salario mínimo, teniendo en cuenta que para muchas y muchos de los candidatos incluso les mejoran los sueldos que tienen actuales, pero que si eran elegidos se van a tener que vivir no en su pueblo sino en Bruselas. Y es un compromiso de no cobrar más de 3 veces el salario mínimo, que nos parecía que ya era más que suficiente para vivir dignamente. Con respecto a la cuestión de la unidad de la izquierda, nosotros entendemos que unidad de la izquierda y unidad popular no son la misma cosa. Unidad popular es la unidad del conjunto de la gente que está sufriendo esta estafa, que a lo mejor no ha votado a la izquierda, o a lo mejor no se considera de izquierdas, y eso para nosotros era lo menos. Es más, creíamos que sobre esos términos estaban más cómodas las élites, se movían más cómodamente. ¿Cómo es posible
que le dé 10, 8, 9 millones de votos. Preguntémosles a sus votantes si están más... A lo mejor preguntándoles sobre etiquetas ideológicas, el PP se siente cómodo, porque dice, bueno, se mantiene en la misma casilla. No, si es que estamos en un momento de excepción. Preguntémosles a sus votantes si quieren que se rescate. A los golfos se compraron las autopistas, que eran de todos, se las regalan, ahora no son rentables y les tenemos que rescatar entre todos. O si quieren que con ese dinero hagamos un plan urgente de empleo, que con ese dinero hagamos un plan urgente de empleo. Preguntémosles si están de acuerdo en desposeer a las familias de sus casas para entregárselas a los bancos, que en muchos casos hemos rescatado nosotros mismos, y a los que además le van a tener que seguir vendiendo las viviendas. Nuestra